En la sección de hoy vamos a hacer este punto realmente maravilloso. Es un punto calado que yo lo utilizo mucho en mantillas y también me lo están pidiendo hace ya bastante tiempo. Miren qué belleza lo que es, porque tiene un relieve en el motivo central que sería esta especie de abanicos divino. Comienza con medio motivo y luego empiezan a intercalarse. Y lo que tiene de bonito es este relieve que resalta de una forma muy lindo el dibujo. Bueno, ¿qué les voy a contar? Esta muestra mide 15 centímetros y yo la hice con 33 puntos. ¿Con qué lo tejí? Lo tejí con esta lana bien finita, que es como para tejer a máquina o para ropita de bebé, que yo la uso siempre, por lo general la utilizo doble, pero para hacer esta mantilla está tejida simple. ¿Ven? Es muy finita y muy linda. La tejí con una aguja de acero de 3 ceros, es el número, pero pueden utilizar una aguja número 2 o 3,5, depende la tensión con la que ustedes tejen, como siempre lo comentamos a eso. Y también depende el material que vayan a elegir. Yo elegí esta bien finita porque a mí me gusta que las mantillas con estas lanitas finitas quedan muy lindas, y más estas que tienen ese calado tan bonito. A mí en lo personal me gusta tejerlas con hilos finitos. Pero bueno, si queremos hacer una manta más grande y con este punto y una lana más gruesa, también quedaría muy bello. Vamos a comenzar. Vamos a tejer unas 33 cadenitas. Ahí siempre suave, la primera no lo apretamos, que quede sueltito. Y comenzamos a tejer. Para esta muestra 33 cadenas y queda fantástico. Con este hilo o lana finita mide 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Bueno, me quedo tejiendo. Una vez que tenemos ya nuestras cadenitas, vamos a levantar 4 cadenas. 3 cadenas van a ser para la altura de la primera vareta y una cadena es la que me va a separar el punto próximo que vamos a realizar. Entonces, tengo las 4 cadenas, tomo lazada y salto al punto de al lado. Y en este punto voy a tejer 3 varetas juntas en el mismo lugar. Ahí tejí 1, 2 y 3. Ahora, tomo lazada y voy a hacer una vareta saltando 3 espacios, o sea que cuento 1, 2, 3 y en la cuarta tejo esta vareta, una cadena al aire, salto un punto de base y tejo otra vareta. Ahora vamos a tomar lazada y otra vez saltamos 3 puntos de base. En el cuarto hacemos un abanico. Este es así, 3 varetas, una cadena al aire, todo en el mismo lugar vamos a pinchar, una cadena al aire y nuevamente 3 varetas en el mismo espacio. Entonces así vamos a hacer un abanico completo. En el orillo comenzamos con medio abanico, acá, ¿ven? En el medio va este puente. Y ahora vamos a repetir otra vez ese puentecito. Tomamos lazada, saltamos 3 puntos de base y volvemos a repetir el puentecito de vareta, cadena, salto un punto de base y vareta. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Repetir exactamente lo mismo a lo largo de todo el proyecto, de la cantidad de puntos que ustedes necesiten para hacer este precioso motivo de como de encaje viene a ser. Es muy lindo. Otra vez vamos a hacer un abanico entero. Cuando estamos en el medio hacemos estos abanicos enteros. Cuando llegamos a los extremos nos va a tocar hacer medio abanico, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta es saltar esos 3 espacios de la base y volver a tejer el abanico. O sea que tejemos 3 varetas, una cadena al aire y 3 varetas. Y los pajaritos cantando, se van a dormir.
Siempre tenemos compañía nosotros en nuestros tutoriales. Bueno, ven lo que les digo, acá se vuelve a repetir. Ahora otra vez vamos a hacer uno de estos puentes y después nos tocaría, porque a mí se me termina ya la hilera, entonces me tocaría solo medio abanico. Saltamos estos 3 de base y volvemos a hacer el puente. Vareta, cadena y vareta. Una vez que hice el puente, ahora me tocaría este otro medio motivo. ¿Ven cómo inicia? Entonces vamos a saltar 1, 2, 3 de base, hacemos medio abanico, o sea que tejemos 3 varetas en el mismo punto, una cadenita al aire y la vareta de orillo, acá. Bueno, así nos tiene que quedar, ¿ven? Los orillos repetimos medio abanico y medio abanico de este lado, y en el centro quedan los puentecitos y los abanicos completos. Vamos a hacer la segunda hilera. La segunda hilera, levanto una cadenita y giro. Completo mi vareta con 2 cadenas más porque es la vareta de orillo. Una cadena al aire y dentro de este espacio que dejamos una cadenita en la vuelta anterior, tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora comienza el punto en relieve. El punto en relieve lo voy a hacer por detrás, porque el punto en relieve siempre va a estar del lado de adelante. En la hilera de atrás no se hace, solamente de frente. Entonces va a haber hileras con que lo tenemos que hacer en relieve hacia atrás y otra lo tenemos que hacer en relieve hacia adelante. En este caso me toca hacerlo en relieve hacia atrás y ya se los muestro. Tomamos la lazada y en este puentecito que hicimos, ahí vamos a hacer una vareta en relieve hacia atrás. ¿Ven? La tomo por detrás. Una cadenita al aire y la otra en relieve tomada por detrás. O sea que estamos en la parte de atrás del tejido, porque cuando giremos los relieves siempre nos van a aparecer de este lado. Entonces, una vez que hicimos las 2 varetas en relieve con la cadenita de separación, vamos a tejer en el centro de este abanico otro igual. O sea que tejemos 3 varetas, una cadena y 3 varetas, todas pinchadas en ese arquito pequeño que dejamos una cadena al aire. Bueno, ahí vamos a ir encimando un abanico sobre otro. Y otra vez repetimos la vareta en relieve. Tomo por detrás, hago la vareta, una cadena al aire, tomo por detrás y hago la otra vareta en relieve. ¿Ven? Y otra vez volvemos a hacer un abanico sobre el abanico. Ahí. Cadena al aire y las 3 varetas restantes. ¿Ven cómo les tiene que ir quedando? Ahora volvemos a repetir cuando nos encontramos con este puentecito las varetas en relieve. Punto de cadena al aire y otra vareta en relieve. Ahora nos toca hacer aquí adentro estas 3 varetas que pertenecen a un medio abanico. Entonces, tejemos 3 varetas en ese arquito, ahí, una cadena al aire y una vareta sobre la vareta de orillo. Ahí. Ahora, voy a hacer una cadenita y giro. Y miren cómo nos tiene que quedar el relieve. Miren qué bonito que ya va pintando. Ahora vamos a hacer así. Completamos con 2 cadenas más para la primera vareta y una cadenita al aire. Ahora vamos a tejer una sola vareta aquí. Una vareta. Y vamos a tomar la lazada y sobre esta vareta de relieve del puentecito hacemos una vareta en relieve por delante porque ya tenemos el trabajo de frente. Y vamos a empezar a hacer un abanico dentro de este puente con 2 varetas, porque una ya la hicimos en relieve. Una cadena al aire, 2 varetas
para completar este abanico, la tercera vareta viene en relieve por delante. ¿Bien? El relieve siempre lo vamos a mantener a los lados del abanico. ¿Ven? A los lados del abanico. Se va ensanchando por el abanico y se va cerrando para combinar entre intercalados los abanicos. Entonces se ensancha y se afina y vuelve a nacer el abanico otra vez. Bueno, una vez que hicimos vareta en relieve por delante, las dos varetas, cadenita, dos varetas y vareta en relieve por delante. Ahora vamos a tejer dentro de este abanico una vareta, una cadena y una vareta. ¿Por qué? Porque acá se está cerrando el motivo y acá se está abriendo. Acá nace uno y acá se cierra. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos una sola vareta. Y volvemos a repetir este movimiento que hicimos acá. Vareta en relieve. Ahí. Completamos con dos varetas más por dentro porque estamos haciendo el abanico. Dos varetas. Y vareta en relieve, que es el lateral. Ahí. ¿Ven? Repetimos exactamente lo mismo que hicimos acá. Y esta queda en lo profundo porque es donde se va cerrando. La verdad que queda muy hermoso. Acá otra vez nos tocaría hacer una vareta, una cadena y una vareta. Y acá otra vez vuelve a nacer un abanico. Entonces, vareta en relieve por delante. Traigo más hebra. Completo con las dos varetas ese abanico, cadena, dos varetas y vareta en relieve. Ahora aquí adentro tejo una vareta, una cadena y la vareta de orillo. Hago una cadenita y giro. Levanto dos cadenas más para completar la vareta y una que es la de separación. Ahora, tomo la lazada y voy a hacer la vareta en relieve por detrás. Para la primera vareta la hacemos por detrás. Estamos siguiendo este dibujo. Ahí. Y ahora aquí adentro del abanico, en esa separación que hicimos aquí, con la cadenita, voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Hago una cadena al aire y completo con 3 más. 1, 2 y 3. Y ahora vuelvo a hacer una vareta en relieve por detrás, porque estoy en la parte de atrás de lo que sería, en mi caso, una mantilla. En esta muestra estoy de la parte de atrás, entonces los puntos en relieve son tomados por detrás, ahí. Una cadenita y tomo una vareta en relieve por detrás aquí. O sea que salto estas dos varetas que están acá, no las toco. Ahí no tejemos. Simplemente hacemos las dos varetas en relieve separadas con una cadenita. Ahí. Volvemos a repetir en el centro del abanico 3 varetas. 1, 2 y 3. Las separo con una cadena y vuelvo a tejer 3 varetas. Ahora tomo la lazada y tejo la vareta en relieve tomada por detrás. Una cadena al aire, salto estas dos que están aquí, no las tejo, directamente salto a la otra vareta en relieve. Y repetimos otra vez ese abanico. Tres varetas, cadena, 3 varetas. Tomo la lazada, hago la vareta en relieve, una cadenita al aire y tejo
un punto vareta en la vareta de orillo. Así. Ahora hago una cadenita, giro y les voy a mostrar cómo va quedando. Miren lo que vamos formando. El relieve siempre queda por delante. Bueno, seguimos. Vamos a hacer 4 cadenitas. Ya tejimos una para girar, 2, 3 que sería de la vareta y una que es la de separación. Tomo la lazada y sobre la vareta en relieve tejo una vareta en relieve por delante. Ahora estamos de frente, entonces nos toca por delante. Vamos a tejer el abanico de 3 varetas. 1, 2 y 3. Eso lo volvemos a repetir. Cadenita al aire y las 3 varetas. Ahora me tocaría la vareta en relieve, acá. Entonces la tejo por delante. Una cadenita al aire y la vareta en relieve por delante. Así. Porque ahora este se está cerrando, este se está ampliando, pero ya va a comenzar a cerrar. Entonces volvemos a repetir el abanico. Ahí. Y nuevamente la vareta en relieve. Cadena al aire y la vareta en relieve. Y otra vez el abanico. Vareta en relieve, cadena al aire y vareta de orillo. ¿Ven? Miren cómo va quedando. Bueno, ahora hago una cadenita, giro, completo esa vareta, la cadena al aire y ahora voy a hacer una vareta, 2 varetas, la tercera la hago en relieve. Acá estamos con las varetas de relieve. Bueno, la tercera la hago en relieve. Y ahora me tocaría comenzar a cerrar lo que es este motivo de 3 abanicos. Entonces hago una vareta, una cadena y una vareta. Y repito mi vareta en relieve. Ahí. Si yo lo doy vuelta, van a ver que se está cerrando. ¿Ven? Y ahora vamos a tejer dentro de este arco. Ya tejimos la vareta en relieve. Ahora vamos a tejer un abanico de 2 varetas, cadena y 2 varetas. ¿Por qué? Porque acá reinicia, empieza de nuevo ese dibujo, ese motivo tan lindo. Entonces tejo 1, 2, la cadena al aire, 1, 2. Y vuelve la vareta en relieve. Y acá nos tocaría una vareta, una cadena, una vareta, porque este está cerrando. Este se está abriendo y este se está cerrando. Volvemos a repetir. Vareta en relieve por detrás, vareta común, cadena y las 2 varetas comunes. Ahora me toca la vareta en relieve. Y comenzamos a cerrar aquí. Una, cadena y una. Ahora me toca la vareta en relieve y las 3 varetas, 2 vendrían a ser, porque se completa con la vareta en relieve. Una cadenita al aire y la vareta de orillo. Giro. ¿Ven? Cómo va cerrando el dibujo y se empieza a abrir el próximo. O sea que se va cerrando y se abre, se va cerrando y se abre, como está aquí en la muestra. Miren, ¿ven? Se va cerrando, nosotros acabamos de hacer esta recién. Y ahora comenzamos con esta hilera, que ya la hicimos por aquí abajo, pero la vamos a repetir hasta terminar esta muestra. Ustedes miren el video, repásenlo
y después comiencen a tejerlo y van a ver que no es difícil para nada. Bueno, levanto las 4 cadenitas, que son las 3 de vareta y una de separación, y dentro del arco vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Estas 3 van dentro del arco. Cuando se inicia no, va una en relieve porque esta de relieve cierra el motivo pero abre esta, ¿sí? Bueno, ahora viene la vareta en relieve. Si nos encontramos en la orilla siempre una vareta en relieve, la tejemos porque es la continuación. Una cadena al aire y la otra vareta en relieve. ¿Ven? Ahora estamos de frente. Miren qué bonito. Y acá se acaba de cerrar este motivo con estas dos. Y comienzan a hacer el próximo. Entonces ahora aquí adentro vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Cadena al aire y 3 más. Y 3. ¿Ven? Ahí vuelve a nacer esto. Lo que hicimos acá, ahora lo estamos haciendo en este lado. Entonces hacemos la vareta en relieve, cadena y vareta en relieve. Entonces terminamos de cerrarlo. Y aquí nace el otro. Entonces hacemos 3 varetas comunes. 3, cadena, 3. Y ahora de nuevo la vareta en relieve por delante. Cadena al aire y la vareta en relieve del otro lado. Ahora hacemos sobre este medio abanico 3 varetas. 1, 2 y 3. La cadena al aire y el punto de orilla. Ahí. Giro con una cadenita, completo, 1, 2, completo mi vareta, una cadena de separación y otra vez medio abanico. O sea que tejo 3 varetas. Y ya nos queda muy poquito para ir viendo cómo se presenta este dibujo precioso. Ahora nos tocan las varetas en relieve tomadas por detrás. Entonces, sobre este arco tejo una vareta en relieve, una cadena y una vareta en relieve. ¿Por qué? Porque yo ya estoy preparando para que en la próxima hilera vuelva a nacer este motivo. Entonces aquí voy a tejer otra vez un abanico de 3 varetas comunes, cadena, 3 varetas comunes y nuevamente las varetas en relieve. En este caso, como estamos de la parte de atrás, solo tejemos las varetas en relieve tomadas por detrás. Y ya comienza a hacerse, a repetir una y otra vez los mismos movimientos. Los abanicos siempre son los mismos. Solo cuando nace se hacen solo dos varetas en el inicio, después ya son 3 dentro del abanico. Y acá volvemos a hacer ese medio abanico. O sea que tejemos 3 varetas y una más. Cadenita al aire y la vareta de orilla. Cadenita y giro y les voy a hacer la última hilera. Completo mi vareta de orillo, una cadena al aire y se reinicia con una vareta en relieve y las 2 varetas centrales. Recuerden que como nace este motivo lleva solo 2 varetas en el medio, la cadenita al aire y las 2 varetas. Luego viene la vareta en relieve por delante. Cuando llegamos aquí, hacemos vareta, cadena y vareta. Que ustedes recuerdan, acá hicimos una varetita sola. Entonces volvemos a repetir ese mismo motivo. Vareta en relieve, 2 varetas, cadena, 2 varetas,
y la que es en relieve. Cuando llegamos a los abanicos, vareta, cadena y vareta, porque ya comienza a cerrarse. Cuando llegamos a las relieves es el inicio de uno de estos motivos, así que hacemos 2 varetas, cadena y 2 varetas. La vareta en relieve por delante y en el orillo nos toca cerrar este medio abanico, entonces hacemos una vareta, una cadena y la vareta de orillo. Bueno, hasta acá voy a estirar esto y les voy a mostrar. Lo voy a apoyar sobre la mesa, a ver si lo pueden ver. Aplanamos porque está pobrecito medio apoyado que lo veníamos tejiendo. Miren lo que es repetir y repetir. Tenemos el inicio que empieza con medio motivo, lo que sería este dibujo, la mitad. Entonces nos permite ver el nacimiento del próximo y cuando cierra empieza a nacer el de al lado. Y cuando este cierra comienza a nacer el de este costado. ¿Ven? Acá también lo pueden ver. Acá están las dos muestras. Esta está un poco más estiradita para que lo puedan notar mucho mejor. Es esto el medio dibujo, el medio motivo de estos abanicos. Tan bonito este dibujo. Es un encaje, la verdad que queda bellísimo. Si quieren hacer un suéter también queda hermoso. Un chal, miren qué punto, es realmente precioso. En mi caso, a mí siempre me gustó hacerlo mucho en las mantillas, porque me lo piden muchísimo en mantillas. Es muy delicado y lleva su tiempito, pero es repetir. Una vez que le toman la mano de hacer uno que cierra y otro que abre, es siempre repetir lo mismo. Se repiten en forma intercalada. Entonces, si siguen los pasos lentamente, van a ver que les va a resultar muy fácil. Acá nace de nuevo, por eso ya no lo seguimos. Viene a ser esta parte de aquí. ¿Ven? Este nace de nuevo y aquí se vuelve a iniciar. ¿Ven? A partir de estas 2 varetas, vuelve a iniciar el tejido, que serían estas 2 que están aquí. ¿Ven? Esto que está acá es esto mismo. Entonces se vuelve a reiniciar y es repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta darle el tamaño deseado. Espero que les haya gustado. Igual de todas maneras, ustedes saben que cualquier consulta nos preguntan aquí en el canal o en Facebook o en Instagram. Nos van a encontrar y cuando tomamos un poquito de tiempito empezamos a contestar todos los comentarios, las dudas que nos puedan llegar a dejar y obviamente el cariño que nos dejan siempre. Y a tejer bonito.